¿Ustedes creen que el mercado negro no está manejado por el Estado? Lo que está padeciendo Cuba, la integridad humana está agredida totalmente. La hambruna está planificada. Pero este petróleo lo van a usar para resolver los problemas del pueblo de Cuba o para reprimir más al pueblo de Cuba y en mantener fuerte, satisfecho y contento a los represores. Se hizo un experimento en un momento determinado donde llevaron a unos campamentos de verano a niños y los dividieron. Cuando la ciencia deja de ser teoría, cuando la técnica deja de ser discurso y la experiencia deja de ser silencio, la verdad transforma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Estamos otra vez a la batalla. Quique, Will, quien le habla, Niro de la Rúa, y todo esto que es En Voz Alta con María Teresa Pina. ¿Ya estás lista? Desde que nací. Pues vamos a comenzar entonces conversando acerca de los derechos que son tan importantes en el mundo y de los derechos aquellos que a veces, y más en estos últimos tiempos, carecen tanto nuestros coterráneos. Porque los derechos naturales del ser humano son principios éticos y morales universales que son inmutables e inherentes a la naturaleza humana, independientes de las leyes o de los gobiernos. Son considerados superiores al derecho positivo, que son las leyes escritas justamente, y inalienables y eternos, abarcando derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad, conocidos como ius naturalismo. El ius naturalismo es una doctrina filosófica y jurídica. Y por supuesto que los derechos tienen características principales, y uno de ellos es los derechos universales. Me alegra muchísimo que estés hablando de eso. ¿Sabes por qué? Porque en Cuba hay muchas personas que no saben que tienen esos derechos desde el momento en punto en que nacieron. Y que es indispensable en este momento que lo sepan. Sobre todo que las personas sepan que los tienen desde el momento en punto en que nacieron, como es el derecho a la vida, uno de los primeros. Exactamente. El derecho a la vida, pero no solo es que vengas al mundo, es el derecho a una vida satisfactoria, a una vida que te dé libertades, a la vida, a vivir. Exactamente. Como deben vivir los seres humanos. Es dividir ese día que se divide universalmente en 8 horas, 8 horas, o sea, 3 veces 8 horas. Exacto, 8 por 3, 24. Exacto. Descanso, 8 horas. Trabajo, 8 horas. Y 8 horas para tú distraerte, para tú hacer los hobbies que tú quieras Y tener. tener tiempo de calidad. Calidad de vida. La calidad de vida que es tan Compartir importante. con amigos, leerte un libro. En Cuba eso no sucede. Vacacionar. Exactamente. Entonces, ahí está el derecho a la vida. No es solo que vengas al mundo, que es un derecho universal, por supuesto. Está claro. Y también tenemos el derecho a la libertad. El derecho a la libertad, amigos míos, que es justamente el derecho no solo a la vida, sino que puedas vivir esa vida en una libertad total. Ese yo creo que es el derecho más violado de Cuba. Yo pienso que sí. Los poderosos, los que nos robaron el tiempo, la cabeza, los que han jugado en este gran experimento que ha sido durante tantos años la Revolución Cubana, lo primero que han violado es el derecho a la libertad, el derecho a ser dentro de las reglas sociales establecidas, porque existen, no es que vamos a vivir en una anarquía Por supuesto. constante, ¿no? No, la libertad tiene un precio. Tú tienes derecho, pero tienes obligación. Por supuesto. Y tu libertad es perfecta hasta tanto viola mi libertad. Exactamente. Eso está bien. Eso no tiene ni discusión. Pero tú tienes derecho a hablar libremente de las cosas que tú crees y consideras. Exacto.
Tú tienes derecho a andar libremente por el mundo, a, a decidir libremente tu estilo de vida, a decidir libremente qué vas a comer, a decidir libremente lo que deseas ser. Y estoy hablando dentro de los cánones más honestos de la vida cotidiana del ser humano. Así mismo. Y eso se viola en Cuba día con día, minuto a minuto, hora con hora. Y se viola el derecho, por tanto, se viola el derecho a la integridad física y moral. Ese es uno de los derechos que se viola constantemente. En estos momentos que está lo que está padeciendo Cuba, la integridad humana está agredida totalmente. Está agredida. La gente está sin salud, sin hospitales en los que se pueda recuperar, sin medicamentos, sin la alimentación adecuada. En estos momentos hay escasez hasta de agua. Bueno, hay escasez de todo. Se supone, hablábamos hace unos minutos de los gobiernos que limitan. Yo creo que no existe un gobierno que limite más que el gobierno de Cuba. Y yo coincido con Quique en que la hambruna, y lo dije en uno de los programas anteriores, la hambruna está planificada. Está planificada en contra del derecho de la integridad física del pueblo. Aunque al pueblo le cueste trabajo creerlo. No. Pero es así. Estamos aquí para desmontar el asunto. En un país como Cuba, donde el gobierno lo sabe todo, lo manipula todo, lo maneja todo, ¿ustedes creen que el mercado negro no está manejado por el Estado? Es absolutamente manejado por el Estado y manipulado por el Estado para que su vida sea más miserable, para que usted tenga solo tiempo de pensar en el plato de comida o en el poquito de agua para lavar la ropa o en el poquito de agua para tomar o bañarse. Ya en estos momentos en Cuba las personas están valorando si toman agua o se bañan, si toman agua o limpian la casa, si toman agua o lavan la ropa. A ese nivel de daño físico, porque la integridad física no es solo tu cuerpo, es también en tu psique y en tu mente. Y hasta ese punto está dañando el gobierno de Cuba a los cubanos. Por tanto, está violando también el derecho a la integridad física y moral, porque moralmente los destruye. Moralmente los convierte en personas que son amasijos de nervios, amasijos de sufrimiento, amasijos de desesperanza. Ese es el gobierno de Cuba. Y lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando aquí ahora, no lo estamos inventando. Es lo que nos están contando las personas que nosotros conocemos y nos están diciendo: no tengo agua hace tantos días, no tenemos la más mínima idea cuándo van a volver a poner el agua. No sé si puedo lavar, porque si estoy lavando y me quitan la luz, pues después no puedo terminar de lavar y cuando quiero hacerlo, pues ya no tengo agua. Es tan complicado, mis amigos, es tan complicado. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que se genere toda esta contradicción dentro de un país? ¿Cómo puede ser que las personas puedan vivir sin esos derechos tan elementales de los que estábamos hablando? Entonces, por suerte, sí. Por suerte, sin teorizar, porque yo sé que se ha hecho todo un trabajo también para que las personas desconozcan de esta información que nosotros, gracias a Dios, porque vivimos en libertad, podemos acceder a ella. En Cuba hay muchas personas que no saben nada de los derechos naturales del hombre. Estoy convencida. Y no es porque sean personas brutas ni nada por el estilo, es porque también le han manejado la información. Claro. La información a todos los niveles. Así. A todos los niveles. Las personas leen lo que ellos quieren que lean. Porque los libros... en filosofía no te puedo explicar. Filosofía es solo marxismo, leninismo. Olvídese de lo demás. Ahora, por cierto, algo que me preocupa, deciden el idioma que tú tienes que estudiar.
De hecho, a mí me preocupa mucho. Mira, eso no lo hablamos con Quique cuando llegamos A acá. mí me preocupa muchísimo la resolución o lo que inventaron, porque ellos inventan leyes, inventan lo que les da la gana. Es un gobierno que hace lo que les da la gana y Cuba es el experimento y no sé hasta cuándo va a seguir. Bueno, pues resulta que dentro de su experimento maravilloso de mantenernos hambriados, ciegos, sordos y mudos dentro de la isla, ahora en las escuelas a los niños que no son tus hijos, o sea, son tus hijos, pero el dueño de ellos es el gobierno, es el Estado, le van a enseñar ruso. Nada más alejado De la idiosincrasia del de la cubano. idiosincrasia del cubano que el idioma ruso. Claro, eso es congraciándose, quizás para que le sigan mandando, ¿se lo estarán dando gratis? ¿El petróleo ese que entró? Mira, yo no te voy a... ¿Tendrán con qué pagar? No tienen. Bueno, Eso tienen, pero no lo hacen. Me pregunto, y no tengo nada, fíjese, ahí hay una disyuntiva que yo quería discutir aquí con todos. Si tú dices que no quieres que entre petróleo a Cuba, te van a acusar de asesina, de falta de sentimiento, de no tienes empatía con los tuyos, tú eres lo peor del mundo. Pero este petróleo va a resolver los problemas del pueblo de Cuba. ¿Lo van a usar para resolver los problemas del pueblo de Cuba o para reprimir más al pueblo de Cuba? Porque que yo sepa, ha estado Cuba completa apagada, pero los carros de patrulla policiales siguen funcionando. Todas las estaciones policíacas siguen funcionando. Siguen funcionando los hoteles para llevar a líderes de opinión de izquierda a Cuba como si Cuba fuera el zoológico, y lo vuelvo a repetir, donde vamos a mostrarle la miseria del pueblo. Culpa del bloqueo. Eso es lo que quieren decir. El bloqueo está sentado en la raspadura. Bueno, voy a decir, en el Comité Central. Por supuesto. Pero, ¿qué es lo que pasa también con esto de las ayudas que llegan a Cuba? No es un problema de que no lleguen las ayudas a Cuba. Es qué es lo que hace el gobierno con esas ayudas. ¿Para qué sirven estas ayudas que realmente le da al pueblo un respiro? Control. El pueblo no lo tiene. Hay muchas personas dentro de Cuba, pero muchas personas dentro de Cuba que están a favor de que esas ayudas no lleguen al país porque ellos no las ven. No somos nosotros quienes nos vamos a hacer eco de que vayan o de que no vayan. Y lo que hacen es dilatar el cambio. Esa es la cosa. Dilatan el sufrimiento, se está dilatando y se está dilatando y sigue igual o peor, se va poniendo peor. Entonces no es el hecho no es un poco más de petróleo, un poco menos de petróleo, es que van a hacer con él. Porque el hecho de que entre no quiere decir que se va a mejorar la situación del pueblo cubano. No. Tú sabes, yo he buscado símiles para hablar de esto. Y yo digo, tenemos una persona enferma con gangrena en una pierna. Esa pierna es el PCC, la revolución y el comunismo. Esa pierna. Entonces, tú vas a dilatar el tránsito de esa sangre necrosada por todo el cuerpo, incluido el cerebro, que es la nación, por temor a una amputación. El Comité Central, el PCC y la revolución, que nunca ha sido revolución, es una involución total, deben ser amputados del pueblo de Cuba, radicalmente, sin hacer ningún acuerdo con ninguno de los que han establecido este sistema criminal que lo que ha hecho es involucionar un pueblo que era la perla del Caribe. Han hecho un daño tan grande que estamos por acá, nosotros,
viviendo en libertad y seguimos prisioneros. Seguimos esclavizados. Exactamente, y pensando cuál es la solución que se le puede dar a nuestro país, y pensando cuándo es que esa solución va a llegar. Es tan traumático para los que están en Cuba como para los que estamos fuera de Cuba. Pero hay personas que dicen, pero ustedes están fuera de Cuba y hablan más de Cuba que a veces que hasta los propios cubanos. Porque tenemos la oportunidad de hablar y tenemos la oportunidad también de podernos expresar para ver si más personas conocen de la situación que está pasando. Pero esto trae sus conflictos. Hoy por la mañana estábamos viendo en Facebook lo de las personas que te critican. Y te critican justamente porque somos el espejo de lo que las personas no son capaces de ser. De hacer. Y de ser. De ser y de hacer. Efectivamente. Entonces, siempre va a haber personas que están criticando lo que uno puede con más facilidad poder expresar, lo que uno con más facilidad de información pues puede llevarle a las personas que nos están mirando. Hay otro de los derechos. A mí me pasa, espérate, tengo Sí. que decirte una cosa antes de seguir con los derechos, que son 5 y ya vamos por 3. Yo quería decirte que si yo me siento los domingos, que son nuestros días libres, frente a un micrófono y estamos usando el tiempo 4 personas diferentes, interesados y amadores de Cuba, es precisamente por eso. Porque Cuba nos duele. Porque nos duele inmensamente todas las personas que están allá adentro sin calidad de vida. Porque nos duele inmensamente todas esas personas obligadas a esa doble moral que ha sido impuesta por ese sistema y ese gobierno que se llama dictadura. No voy a decirle más gobierno, dictadura. Por eso empleamos tiempo en sentarnos aquí a conversar de la mejor manera. A veces yo siento, es verdad, soy vehemente, soy apasionada, no lo puedo evitar. Pero es dolor. Nos duele. Salimos nosotros, pero están los otros que son nuestros hermanos. Sí, nuestros hermanos. Hace poco estaba conversando yo con una amiga nuestra, Melby. Melby es una muchacha que nosotros queremos mucho, una muchacha muy trabajadora. Y ella estaba pasando muchísimo trabajo en Cuba con una hija, y que ya la muchacha ya pasa de los 15 años. Y de repente dejamos de tener contacto con ella. Y me contacta los otros días por Messenger, y yo pensando que todavía estaba en Cuba. Bueno, pues tuvo la suerte, porque cada vez que un cubano sale de Cuba, yo digo que tiene suerte, todos no pueden salir. Y se fue para Brasil. Está en Brasil con su hija, con su pareja, y me contaba, bueno, de la suerte que tuvo al salir, pero en todo este trayecto, pues tuvo una desgracia en la familia. Falleció su mamá, y como es natural, ella no pudo regresar. Y me dice, esta es una de las maletas que uno tiene que cargar cuando emigra. Son muchos los casos, hay muchas Melby regadas por el mundo. Personas que por H o por B deciden emigrar y nunca más pueden regresar, y nunca más pueden ver a sus padres vivos, y nunca más pueden ver a los abuelos vivos. Y ese dolor, el que emigra lo lleva arriba. Es la nostalgia de la tierra que te vio nacer. Y la familia que se es fracturó. Es la nostalgia por la familia que se quebrantó totalmente. Efectivamente. Totalmente. Es la nostalgia de los mejores años de tu vida que te los robaron. Yo siento... Hablábamos ayer de eso. Yo siento que lo que hacen es robarle el tiempo y la vida a las personas. Robarle la única vida. El único tiempo que tienes. Y no pasa nada. Y siguen en ese discurso caduco, en ese discurso mediocre, porque son mediocres, en esa mentira que ni ellos mismos se pueden creer.
váyanse, caballeros, váyanse y dejen que el pueblo de Cuba sea feliz. ¿No? Y del muchacho que vimos, que no vive en Cuba, diciendo, yo quisiera experimentar por un día de mi vida cómo aquellas personas que fueron capaces de estudiar en Cuba, que se hicieron profesionales Eso es una clara. y que se fueron, sí, pero él no vive en Cuba, Yo sé. y que se fueron, pues pueden tirarle piedras a Cuba. A la revolución. Número uno, no se le tira piedras a Cuba. Nadie le tira piedras al pueblo cubano. Si se va a tirar piedras, se le está tirando piedras a la dictadura. Número dos, siempre el mismo discurso, porque estudiaste en Cuba. Pero las personas estudian en Cuba, en Francia, en el Congo belga, estudian en Bélgica, estudian en Suecia. Estudian, señores, en el país que le tocó nacer. Estudiar es un derecho. Totalmente. Estudiar es un derecho que nadie te lo puede quitar. Están dentro de los derechos de la integridad física Mira, y moral. Yo quería hablarte del derecho a la propiedad, que es el derecho a la propiedad que es derivada del fruto del propio trabajo de una persona. Derechos que fueron violados Son violados. y que siguen siendo violados. Lo que usted logra con su esfuerzo, nadie se lo debe quitar. No, no solo eso. Es que, mira, a ver, tú no tienes derecho a tener, en Cuba en este momento, tú no tienes derecho a tener propiedad. No. Y estoy hablando de las generaciones más jóvenes, ¿no? Tú tienes que vivir con mami y papi porque tú no tienes derecho, porque no ha crecido. Porque no crece. Porque, o sea, son tan mediocres como gobierno, esa dictadura, como gobernantes de esa dictadura, son tan mediocres, son tan malos. Bueno, a ver, es que el dinero que ha entrado a Cuba, todo el que le robaron a Venezuela y todo el que le han robado al pueblo de Cuba, lo han invertido en sus casas, sus mansiones, sus carreras, las carreras de sus hijos, los viajes, comprarse las ropas del capitalismo y los relojes del capitalismo. Es que han robado tanto. Y en mantener fuerte, satisfecho y contento a los represores. Porque con eso, con ese dinerito también le pagan a esos que siendo hermanos tuyos, que padeciendo buena parte de lo que sucede en Cuba, son capaces de levantar la mano contra sus hermanos. ¿Por qué? Porque creen que están en otro nivel. Se hizo un experimento en un momento determinado, que hay una cosa que yo quería comentarte, no te lo hablé en la casa. Se hizo un experimento en un momento determinado donde llevaron a unos campamentos de verano a niños más o menos de la misma edad, más o menos de la misma extracción social, de la misma coeficiente intelectual y de inteligencia, y los dividieron en equipos, el A y el B, y al B pues lo aupaban más, le daban mejor tratamiento, estaban en un mejor lugar, y el otro no. Y el A empezó a atacar al B cuidando sus intereses. Pero los ataques fueron en creciendo, ¿eh? Eso te da la medida que cuando tú pones por encima de un grupo a otro, ese grupo es capaz de cualquier cosa con tal de no perder esas prebendas. Y ese cualquier cosa es coger un palo con clavo en la punta y darle a un ser humano tan humano como tú. O de dispararle, como le dispararon al muchachito de Morón, con un arma de fuego a alguien que no la tiene. Porque tiene que quedar bien con ese señor dictador que le está dando todos esos bienes para mantenerlos. Y así han dividido a Cuba entre los que tienen y los que no tienen, entre los revolucionarios y los no revolucionarios, entre los que callan y los que hablan. Y así, infinitamente puedo estar mencionando antípodas. Y mientras más pobre es el grupo oprimido, más barata le sale la represión.
más barato es hacerle pensar a esas otras personas que están reprimiendo que ellos están por encima de los otros. ¿Están escuchando a Quique? ¿Han escuchado aquí que Están escuchando a Quique, que es un chico brillante. Y sí, es así. Mira, yo en una de las grabaciones que hacía, me llevaron una vez, aquí todo el mundo ha visto los tras las huellas que he hecho, siempre de bandida, ¿no? Y me llevaron a una unidad policial, te estoy hablando de los años 2001 o algo así. Y yo estaba mirando el fenotipo de los policías. Son elegidos, ojos más bien juntos. Las caras no dan personas inteligentes, sino personas dadas a ser mandados, ordenados. La mayoría de sectores bien pobres, lo que ratifica lo que tú me estás diciendo, de sectores bien incultos, lo que ratifica ese odio visceral a las personas que han tenido otra posibilidad que no sea la de ellos. Por eso es que mucha gente, por eso dividieron también el oriente del occidente. Por eso en Cuba ir de oriente a occidente, que es La Habana, o Pinar del Río, Matanza, hay que pedir como un salvoconducto ya. hace mucho tiempo que eso yo una vez lo dije, ¿cómo es posible que en mi país yo tenga que pedir permiso para venir a vivir a La Habana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso lo hace, eso ha sido un experimento que han ido poquito a poquito. La gente dice, ¿por qué no protestan? Porque no se dieron cuenta, porque fue lentamente. Y ahí viene lo de la rana hervida. Fue poco a poco, poquito a poco. Cuando cambiaron el señor por compañero, ahí empezó la cosa. Y ahora nos damos cuenta cuando nos han robado todo, hasta la dignidad. Porque al cubano le han robado hasta la dignidad. Es que nos damos cuenta cuánto daño, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando ya no es miedo, ¿verdad, Quique? Terror. Es terror. Lo que en Cuba las personas viven aterrorizadas. Porque ¿a qué le tienen miedo? No lo saben. No saben. No saben de dónde viene. No saben por dónde va Y si hablo, a saltar. ¿y quién me estará oyendo? Y si digo, y si salgo de la casa, y si pongo un cartel, y si levanto el brazo, y si no voy a la escuela. Es terrible. Es terrible el daño, la violación de todos los derechos naturales. Y déjenme decirle, esto no lo inventamos ahora ni nada por el estilo. Por favor, en vez de ponerse a mirar riles, cuando venga la luz, busquen los derechos naturales del hombre y desde cuándo están aprobados y desde cuando se dice inalienables, universales, inmutables. Uy, que nos queda uno. Que no pueden cambiar con el tiempo, ni con las circunstancias, ni con nada. Es inmutable. Y nos queda uno, que es inherente a la condición humana, que es el derecho a la búsqueda de la felicidad. Ese es el que más me gusta. Porque estamos en el punto de poderlo hacer. Hay que buscar la felicidad. Porque tenemos una sola vida. Y ya nos han robado mucho tiempo. Cuba está envejecida. Los jóvenes han salido en estampida. Porque se dieron cuenta. Porque es así. Pero ellos lo dejaron salir y provocaron esas estampidas. Lo que no entiendo, ¿qué pretenden? Con un país empobrecido, hambriado, envejecido. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es? Yo quisiera estar en la cabeza de todos esos que están en el PCC y de todos esos. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Por qué son los enemigos públicos del pueblo de Cuba? Porque todos ustedes odian a Cuba. La odian. Nadie que ame a su pueblo es capaz de hacerle todo el daño antropológico que ustedes le han hecho. Eso me recuerda a un amigo mío que vive en España. Y recuerdo que
yo paso por Madrid, iba para Suecia a ver a mi hijo, y le digo, estaba yo en su casa, le digo, ven acá, ¿por qué tú no vas a Cuba? Estoy hablando del año 2008. Digo, ¿por qué tú no vas a Cuba? Que la gente te extraña, te quiere ver. Y me dice él, no, yo no voy a Cuba porque cuando yo me fui de Cuba, yo no pensaba como pienso ahora. Y digo, ¿y cómo tú piensas ahora? Y me dice, que no concibo que un gobierno odie a su pueblo de la manera que lo odia el gobierno cubano. Y cuando van pasando los años que tú vas cogiendo más tamaño de bola de lo que está pasando en nuestro país, tú dices, pero es verdad que todo lo de el amor, de la solidaridad, Mentira. nada de eso es cierto, amigos míos, nada es verdad. Mira, Todo tiene un trasfondo. se filtraron unos audios eh, de cuánto le pagaban a la gente que estuvo ahora en la caravana esta cobarde A los españoles. que armó la dictadura. Yo me digo, ¿cómo es posible tanta ignominia? ¿Cómo es posible tanta mentira para crear un discurso que ya nadie se lo cree? Mis queridos y odiados dictadores. Nadie se lo cree. Nadie. Hay algo que está pasando en nuestro país desde hace mucho tiempo, que no es nuevo, que nadie puede dar una opinión diferente a lo que ellos piensan. En una esquina, en un portal. Por eso están presos. Exactamente, en una escuela, en el centro de trabajo, y pagan con la cárcel. Pero recientemente la CNN le ha hecho una entrevista a Sandro Castro. Es una vergüenza. Entonces, dígame usted, ¿cómo se digiere eso? Al tristemente célebre cretino, ¿Cómo? inculto, acéfalo, porque habla... yo no he visto un ser. Yo creo que ese niño tiene que haber... no tiene ningún nivel cultural. Él tiene el privilegio de haber sido el nieto del dictador primario. Del gestor de todo este desastre y de todo este odio visceral. Porque ese señor es de estudio psicológico, ¿eh? Claro, la gente no se mete en esas honduras, ¿no? Pero un bastardo hasta los casi 11 o 12 años, con complejo de superioridad, con todos esos trastornos que... En fin, eso nos tocó. Eso nos tocó. Y ese niño que nunca ha sabido lo que es la concreta de verdad, lo que es pasar hambre, lo que es pasar necesidad, que ha estado siempre con todos los privilegios de conexión incluida. Dice, ¿de dónde tú ahorraste $50,000 para hacer el barcito? Sí, señor. ¿De dónde salió ese dinero? Entonces es el influencer. Sin embargo, le van arriba a dos mujeres, como la muchacha Ana Benzi y la madre, A los muchachos del cuartico. a los muchachos del cuartico. Y a este cretino no pasa nada, porque es el nieto de Fidel Castro. Es el nieto de Fidel Castro. Y no tiene privilegios. Y él todo lo ha hecho. Y él pasa trabajo junto con el pueblo. ¿Y quién se va a creer eso? Ahora, qué vergüenza para el periodista que hizo tal cosa. Si es que se le puede llamar periodista. Y siguen tratando de crear un estado de opinión que yo no sé de dónde. Ahora le gusta a Sandro el capitalismo. Usted vivió en capitalismo toda su vida. Cuando en punto cero tenían una vaca para cada uno de los integrantes de la familia. Cuando nunca supieron en el periodo especial lo que es que no comer carne, no comer nada. Usted no sabe nada del pueblo de Cuba. No, y la prensa americana le hizo lo mismo al abuelo en la Sierra Maestra. El abuelo decía que no era comunista. Crean símbolos. Exactamente. Crean símbolos. Fidel Castro fue el fraude, la mentira más grande que se ha armado en Cuba. Así mismo. Hace poco entrevistaron... Y otra cosa, perdón, Sí. quiero meter... es que yo no puedo... Dale. Revolución nunca triunfó
Nunca. Tuvieron 2 o 3 escaramuzas, donde nunca se vio dónde estaba el tipo que es el bárbaro. No es ningún bárbaro, nada. Sembrando marihuana por la sierra. Que eso después que tú sales, es que tú tienes información, porque nosotros nos bloquearon todo tipo de información y nos metieron en un país encerradito para que no viéramos el mundo real ningunos. Claro que nos quedamos detenidos en el tiempo, claro que nos quedamos sin información, y cuando sales tú dices, ¿pero qué es esto? Y te das cuenta entonces que sí te han robado la vida, tu única vida. Fidel Castro fue un fraude, una mentira inventada por un periodista americano. Y si no, investiguen. Y los americanos fueron los que le quitaron las armas, no le vendieron más armas a Batista. Y Batista, que yo creo que un acto de dignidad, se fue, tuvo un acto de dignidad, se fue. Pero ese hombre construyó muchas cosas en Cuba que nunca te lo dicen. Váyanse ustedes también, tengan el mínimo de dignidad. Era lo que yo decía al inicio del programa, que uno va teniendo toda una serie de información que viviendo allá no la hay, no tienes acceso a ella. Y hablas con un poco más de propiedad, porque ya sabes lo que te habían ocultado antes. Y con indignación. Uh-huh. Y yo porque quería es tan macabro lo que nos hicieron y los que siguen haciendo, los que están allá adentro y los que estamos afuera también. Y ahí quería llegar a lo que te iba a decir. Hace poco entrevistaron a una actriz que vive aquí y el entrevistador le dice, ¿por qué tú crees que hay tanto odio en los comentarios de los cubanos que viven en la isla? Bueno, no es de todos los cubanos que viven en la isla, son de las clarias, que cuando las clarias hablan con odio. Y ella le responde, porque la dictadura lo que genera es odio, lo que produce es odio, envidia, instintos bajos. Porque cuando alguien te va a atacar, cuando una claria te va a atacar, te ataca por las cosas más inverosímiles. Como no te puede decir lo que estás diciendo no es verdad, pues entonces te inventan falso. Ves que hay una roña por detrás, que hay un algo que tú dices, ¿esto qué cosa es? Porque si el diálogo y el debate existe, es para refutar lo que no es verdad. Pero cuando te das cuenta que lo que uno está diciendo es cierto, te atacan por otra parte. No, te atacan como ser humano, te buscan, te inventan falsos. Exacto. Te tratan de desmontar o de destruir como ente social. Y esa actriz dijo eso. Dijo, la dictadura genera eso, forma odio. Es que es verdad. Así lo hacen las dictaduras, no estamos diciendo nada que no se conozca. Sobre todo las dictaduras de izquierda. Exacto. Las dictaduras, la izquierda es fatal en todos los sentidos. De verdad que está el grupo de resentidos, de traumatizados, de vagos, de personas que no tienen objetivo real en la vida, que lo único que tienen, no sé, trauma, no sé, tienen que ser traumatizados. Bueno, hay un dicho muy viejo que usted conoce que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O yo diría que todo el mundo sabe lo que tuvo hasta que lo perdió. ¿Y por qué digo esto? Porque hay toda una serie de países europeos que por ley declaran al comunismo como algo ilegal. Lo vivieron. Lo sufrieron. Lo sufrieron. Saben lo que es. Y hoy dicen, el comunismo es ilegal. Lo tienen legislado Exactamente. Exactamente. En sus cartas magnas. Yo espero que eso pase también en Cuba. Yo también porque aunque las cosas se han complicado un poco, se han complicado y a lo mejor a veces uno mira las cosas muy románticamente. El romanticismo en política
es una fórmula que no sirve. Yo tengo muchísima fe. Mi fe sigue inquebrantable en que van a caer. Inquebrantable. Lo único que están haciendo es ganando tiempo para ellos. Aunque ese tiempo implique que el cubano de a pie siga padeciendo. Yo insisto, no pierdan la fe, porque va a llegar su fin. ¿Qué tiempo llevamos, Quique? 40. Creo que es el momento de... Y yo que quería hablar de otras cosas también, pero bueno. Pero tenemos otro programa para hablar de otras cosas. Bueno. Esto no termina aquí. Es que ¿sabes qué me pasa? Mira, me duele mucho. Es algo cotidiano en mí. Me paso la vida viendo cosas y mientras más exploro, más cuenta me doy de que nos han hecho un daño tan grande y que le siguen haciendo tanto daño a esos niños que están allí. Hoy por hoy los niños... Todo eso es muy interesante. Vamos a conversar de eso en el próximo espacio. ¿No le parece a usted? Sobre la niñez. Exacto. Está bien. Tenemos ya 40 minutos de haber estado conversando, de haber debatido. En el próximo programa también vamos a incluir cosas de Quique. Y vamos a escucharlo porque todavía no se decide a estar presente con nosotros acá. Pero ha sido un gustazo podernos encontrar ustedes y nosotros. Quique, Will, quien le habla, Nilo de la Rúa y ella, que todo esto es en voz alta con María Teresa Pina. Quiero que este signo lo hagan siempre. Libertad para Cuba.